noches. Bueno, vamos a dar comienzo a el quinto Ateneo Interdistrital organizado por el Consejo, por el área de distritos regionales y área de recursos internacionales. En este caso van a participar los distritos de Catamarca y Tucumán y vamos a contar con la participación de CONAREC en representación del distrito Santiago del Estero. Como expertos invitados tenemos al doctor Javier Libop, tenemos también al doctor Claudio Adid y al doctor Diego Iglesias. Bueno, vamos a ver, estamos con Tucumán, ¿me escucha? El doctor Mariano Estofán. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, le damos la bienvenida. Buenas noches. Tenemos al doctor Pablo Capilla, desde Santiago del Estero, por parte de CONAREC. ¿Me escuchás, Pablo? Buenas noches, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Perfecto, te escuchamos bien, bienvenido. Bien. Bueno, Gracias. vamos a dar comienzo, vamos a empezar con el caso del doctor Pablo Capilla. Él, por parte de CONAREC, desde Santiago del Estero, nos va a presentar el caso de un paciente con arritmia ventricular y miocardiopatía chagásica. Bueno, el doctor Pablo Capilla es residente de cardiología del Centro Cardiovascular de la Clínica Yunes. Y bueno, estamos atentos a su exposición, doctor. Buenas noches, un gusto presentar este caso. Les quisiera presentar un caso que hemos tenido a mediados de este año, de un pacientito que aquí desde el interior de nuestra provincia. Bueno, si podemos comenzar con el caso, ¿podrían pasar por la primera diapositiva, por favor? Bueno, es un paciente, un masculino de 66 años, derivado del Hospital Zonal, en donde el paciente cursó internación 24 horas por un cuadro de debilidad generalizada, mareos, tuvo 4 episodios de síncope y sudoración profusa. El paciente concurrió al Hospital Zonal, en donde se le realizó el diagnóstico de taquicardia ventricular sostenida y donde se le realizó cardioversión eléctrica para luego ser derivado hasta nuestra institución. Siguiente diapositiva, por favor. El paciente tenía antecedentes de hipertensión, Chagas y miocardiopatía chagásica. Si bien tenía el antecedente de Chagas, no realizó ningún tratamiento. La medicación habitual que él que tomaba era el enalapril y amiodarona. Tomaba la amiodarona, pero si bien no sabía referir qué tipo de arritmia tenía. Próxima diapositiva. Al ingreso, el paciente era un paciente lúcido, vigil, estaba orientado, tenía buena mecánica respiratoria, tenía leves rales en los campos pulmonares, el sistema cardiovascular tiene los ruidos cardíacos hipofonéticos, tenía una ingurgitación yugular bastante marcada, los pulsos periféricos disminuidos, tenía el abdomen blanco, sensación peritoneal, ruidos aéreos positivos, diuresis catarsis conservada. El examen neurológico, bueno, era vigil, tenía un glauco 15/15, sin foco neurológico. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos observar el electrocardiograma con el que adjunta el paciente, que trae del hospital donde se le realizó. Aquí en evidencia el diagnóstico que se le realizó de la taquicardia ventricular sostenida, donde luego se lo cardiovertió. Podemos observar las derivaciones precordiales en B1, como es ligeramente positiva, y el resto de las derivaciones negativas. Esto nos hablaría un poco del origen de dónde es el foco arritmogénico, que sería localizado en el ápex. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Acá pasamos con el doctor Adid, que quiere hacer un comentario acerca del electro. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas noches, dígame. el electrocardiograma, bueno, se ve que está incompleto, ¿no? Porque faltan algunas derivaciones. Sí, exactamente, de poca calidad, incompleto el electro. Pero Es bueno. el que traen del interior, digamos. Sí, del a hospital veces zonal. cuando nos derivan pacientes de hospitales así periféricos, pues suele pasar esto. No es un electro muy típico de un paciente chagásico. Las taquicardias, si bien el aneurisma de punta en el paciente chagásico es común, y como vos bien dijiste, esta taquicardia ventricular podría venir de la punta del ventrículo izquierdo. Habitualmente la taquicardia ventricular chagásica tiene origen en la región posterolateral basal del ventrículo izquierdo, que es una zona disquinética, a veces aneurismática, pero ahí es donde residen más del 70% de las taquicardias ventriculares en estos pacientes. Y clásicamente
tienen un QRS que es negativo en la cara inferior, acá en ABF es positivo, y Sí. en D3 ahí está medio borroneado, pero bueno, podría ser positivo también. Sí. Y en general, Sí, se podría. en las precordiales, la transición es un poco más tardía. Acá vemos que en las precordiales la B1 es positiva, con una imagen tipo bloqueo de rama derecha, pero rápidamente en B2 ya tiene QS, que me lo mantiene hasta B6, una transición Exactamente. más precoz, que cuando es todo negativo así en las precordiales, también, como vos bien dijiste, orienta al diagnóstico de un origen apical. En las precordiales se ve abajo una tira de ritmo, que si esa tira de ritmo es de 2, sí, es de 2, entonces Exactamente. ahí recuperamos la de 2 y vemos que tampoco es una derivación negativa, ¿no? Como que es más bien isodifásica. Así que sí, yo coincido que podría ser una arritmia que se origine en la punta del ventrículo izquierdo. Bien, al ingreso del paciente se le realiza el laboratorio, los análisis. Generalmente estaba todo normal del paciente. Levemente ahí puede ser una hipernatremia, que eso puede ser por el volumen que se expandió en dicho hospital zonal. Las enzimas cardíacas levemente aumentadas. Eso puede ser, digamos, por el traumatismo, por la cardioversión. En la radiografía, vemos que en la radiografía no es muy buena la técnica. Se realizó aquí en el servicio de UTI, de urgencia, con el paciente en decúbito. ¿Sí? Vemos que tiene buena expansión de los campos pulmonares. Vemos cómo tiene un índice cardíaco aumentado de tamaño. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Tiene una leve hipocalemia también, ¿no, doctor? Sí, tiene una leve hipocalemia. A la aparición de las arritmias. Sí. Bueno, este es el electrocardiograma que nosotros le hacemos al ingreso del paciente, cómo revirtió el cuadro con el que venía derivado el paciente. Vemos cómo ahí D1 es ligeramente isodifásico, D2, D3 es negativo, vemos cómo ABL es positivo, nos dará una referencia que sería un bloqueo anterior izquierdo, pues sin evidenciarse ningún otro tipo de ninguna otra patología. Siguiente diapositiva. Paso 2 segundos, el doctor Adid, especialista de arritmias. No, en el electro anterior, a ver, este es, ok. No, además de estar bien en el bloqueo anterior, pero llama la atención la ausencia de R en las precordiales, ¿no? Digamos, B1 y B2 tienen una R embrionaria, pero después prácticamente nada, como si no supiese, si hiciéramos electromancia o si esto fuese un concurso de electro, uno diría que el paciente tuvo un infarto anterior extenso, ¿no? Pero bueno, contextualizándolo en este paciente, bueno, parece que también sería compatible con un gran aneurisma de punta, ¿no? Que digamos, el aneurisma ocupe todo el espacio del precordio donde se ponen los chupetes de los electrodos y entonces genera toda esta imagen de QS en las precordiales. Así es. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces realizamos el diagnóstico de una taquicardia ventricular sostenida, cardíaca descompensada y una miocardiopatía Chagas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos observar un ecocardiograma. Es un ecocardiograma de 4 cavidades, de 4 cámaras. Podemos evidenciar ahí la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, y podemos evidenciar como una dilatación aneurismática apical con hipocinesia. Vemos cómo se contrae el ventrículo izquierdo, cómo tiende el aneurisma a dilatarse. Perfecto. Acá el doctor Diego Pérez de Arenaza. Especialista en ecocardiografía. No, resonancia y tomografía. Bueno. Pero no, ahí se ve claramente un aneurisma apical con gran expansión que compromete todos los segmentos apicales, algo de lo medial y, las dos zonas donde se afecta la enfermedad chagásica es lo apical y lo inferolateral basal, ¿no? Yo no sé si le hicieron algún otro tipo de estudio, como resonancia o tomografía, algo más para caracterizar, pero bueno, ahí tenemos
un aneurisma. Sí, y no esto es- tendríamos resonancia ni tomografía cardíaca en Santiago del Estero, bueno, perfecto. Igual creo que el diagnóstico solamente el está claro, ecocardiograma. cardiopatía estructural y hay que definir, bueno, el tratamiento, ¿no? ¿Cómo? Todo lo apical. ¿Cómo? Digamos, eso es difícil de ver. A ver, el sector apical es difícil de evaluar con ecocardiografía. Yo por eso preguntaba también por la resonancia, porque te permite ver la presencia de trombos, ¿no? Yo con esta imagen no me animo, no soy especialista en ecocardiografía, pero es difícil de evaluarlo, ¿eh? Tienen rémora, pero es posible que tenga. Así es. Sí, la verdad no es buena la imagen, pero es lo que tendríamos en Santiago. No, y otra pregunta para un especialista en ecocardiografía es que nos explique bien cómo valorar la fracción de eyección con un aneurisma semejante, ¿no? O sea, sí, parece una disfunción. Es severo. Pero con ese aneurisma es severo. ¿Por qué? Porque gran parte de la sístole se expande hacia lo apical y digamos, el volumen anterógrado efectivo es muy bajo. O sea que debe tener Así es, tenía una presión de eyección aproximada entre 20 y 25%. Válvula mitral parece, yo no sé si tenía insuficiencia, pero todo lo que es basal parece bastante preservado. A pesar de haber una gran expansión, se ve que lo medial no está tan tironeado y el aparato subvalvular mitral parece conservado. Me animaría a decir que ahí no hay una gran insuficiencia mitral. Y además no parecen válvulas de bajo gasto como se ven en pacientes dilatados con disfunción ventricular global. Bueno, seguimos con la otra diapositiva. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí se ve la coronografía. Disculpen un segundito, se me ha desconectado, se me salió de la imagen. Estamos viendo una coronografía aparentemente. Sí, se realizó bueno, disculpen, les comento, no tengo la imagen, no me sale la imagen. Se realizó una simple coronografía, en la imagen izquierda se puede evidenciar la coronaria derecha, donde no es de buena calidad técnica, pero ninguno no evidenciaba lesiones significativas. Sí, no, la derecha no parece canularse selectivamente, pero no parece tener lesiones significativas y aparentemente lo hicieron por acceso radial, porque no veo el catéter subir por acceso femoral, que está bien indicado, ¿no? Siguiente diapositiva. Estamos viendo que dice no me saldría la imagen, dice de la conducta. Sí, vemos que dice conducta. Perfecto. Bueno, entonces la consulta sería ¿qué conducta tomamos? Tenemos un paciente con una miocardiopatía chagásica, insuficiencia cardíaca descompensada, taquicardia ventricular sostenida y un aneurisma ventricular izquierdo. ¿Cuál sería la conducta a tomar? ¿Qué conducta tomaríamos? Bueno, no sé si alguno quiere comentar qué conducta podrían tomar ustedes. En primer lugar, me quedaría la duda de ese trombo ahí en la punta del ventrículo como para uno decidir inicialmente la anticoagulación. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, siguiente diapositiva. No, poné la anterior. Bueno, acá una cosa que yo te quería preguntar es que el paciente no venía con betabloqueantes y el electrocardiograma en ritmo sinusal que mostraste tenía alguna tendencia a la bradicardia, pero bueno, pareciera que podría recibir betabloqueantes. Te pregunto si iniciaron betabloqueantes, más allá de que es una conducta insuficiente, pero estaría indicado. Además que la sinergia de betabloqueantes más amiodarona potencia el efecto antiarrítmico y es una buena combinación. Eso por un lado. ¿Hola? Doctor. Hola. Sí,
Te preguntaba por lo de los Sí. betabloqueantes, si le pudieron iniciar betabloqueantes o entiendo que venía de otro lado y que no los recibía, pero si ustedes una conducta a tomar sería esa. No sé si le iniciaron betabloqueantes. Exactamente, Doc. Se tomó mucho tratamiento para insuficiencia cardíaca. Bien. Lo otro, el paciente, bueno, después de este cuadro clínico, tiene indicación del implante de un cardiodefibrilador, como es una indicación clase 1, ¿no? Donde es un paciente con taquicardia ventricular sostenida, sintomática, refractaria al tratamiento con amiodarona que ya venía recibiendo, en un paciente con miocardiopatía dilatada, disfunción ventricular severa y en este caso de origen chagásico. Así que la indicación de implante de cardiodefibrilador la tiene. Pero bueno, como ustedes saben, eso no previene que tenga futuras taquicardias y eventualmente descargas del desfibrilador. Y para eso se puede contribuir un poco el tratamiento para insuficiencia cardíaca, pero creo que sería bueno intentar hacer una ablación de la taquicardia ventricular en este paciente. En general, la ablación de la taquicardia ventricular en el paciente chagásico muy comúnmente tiene un origen epicárdico, o sea, el circuito de reentrada de la taquicardia se sitúa en el epicardio del ventrículo izquierdo y entonces en ocasiones la ablación endocárdica, que es la ablación tradicional de abordaje retroaórtico, es insuficiente porque no logramos hacer una lesión transmural y llegar a afectar el circuito. A veces cuando hay aneurismas como este, si la pared está muy adelgazada, está reportado que en esos casos a veces las aplicaciones de radiofrecuencia endocárdica son suficientes o alcanzan a hacer lesiones transmurales y pueden conseguir un buen resultado y una evolución libre de taquicardia ventricular. Si no, hay que hacer un abordaje epicárdico, que es una técnica percutánea de una punción succifoidea para acceder al espacio pericárdico y hacer una ablación endoepicárdica, que podría hacerse simultáneamente o, digamos, con días de diferencia con respecto al implante del desfibrilador. Digamos, una pregunta, porque bueno, ahora con el estudio DANISH se discutió mucho la colocación de un desfibrilador en pacientes que tienen cardiopatía no isquémica, ¿no? Pero este es un claro caso que el DANISH no aplica a todos los pacientes. La cardiopatía chagásica es muy arritmogénica, son miocardiopatías con mucha fibrosis y, digamos, con muchas descargas positivas después de la colocación de apropiadas, ¿no? Después de la colocación de desfibrilador. O sea que, digamos, es importante ver cardiopatía estructural y que el DANISH no aplica a todo el universo de pacientes con miocardiopatía no isquémico necrótica. Sí, el estudio de DANISH, por supuesto, no se hizo en un país donde no hay un paciente chagásico, seguramente, en todo el país. De todas maneras, el estudio de DANISH era un estudio en prevención primaria, o sea, pacientes que no habían tenido arritmia ventricular sostenida, pero aún así está muy válido el comentario porque en los pacientes chagásicos, aunque no sea este caso, el paciente chagásico para prevención primaria, es muy difícil homologarlo, como decían recién, a un paciente no isquémico porque todos sabemos que la cardiopatía chagásica es arritmogénica en sí misma. Y esa dificultad también la tuvimos este año cuando estuvimos elaborando las guías de prevención primaria de muerte súbita, de prevención de muerte súbita acá en la Sociedad de Cardiología. Entonces, claro, cuando estaba el capítulo de Chagas, es difícil homologarlo a la no isquémica, pero tampoco hay evidencia sólida para ponerlo en clase 1 en prevención primaria. Así que eso fue toda una discusión que no viene al caso, ¿no? Un poco, digamos, quizás el abordaje que haremos en el hospital, yo trabajo en el hospital italiano, nosotros tenemos bastante experiencia con pacientes chagásicos, en donde se ha hecho un trasplante cardíaco. Y la respuesta ha sido muy buena, con muy buen resultado después del trasplante. Así que este paciente está muy sintomático, tiene insuficiencia cardíaca que con muy mala clase funcional e inmanejable, nosotros probablemente lo pondríamos a trasplante. Después, con respecto a la aneurismectomía, habría que ver bien cuál es el ventrículo remanente. Digamos, es una cirugía que nosotros tenemos muy poca experiencia en el hospital, pero habría que ver qué ventrículo remanente le queda sin cicatriz. Y ahí yo creo que sería muy importante tener una resonancia para poder
avanzar en una intervención quirúrgica de tal magnitud con muchísimo riesgo, ¿no? Porque este paciente uno no sabe cómo va a salir. Probablemente en nuestro hospital lo pondríamos en lista de trasplante y lo trasplantaríamos y tenemos ahí muy, muy buenos resultados. Lo demás quizás es un poco aventurado. Muy bien, doctor Capilla, continuamos con el caso. ¿Me escucha, doctor Capilla? Aquí podemos ver, apreciar las imágenes. Se realizó un ecocardio transesofágico, donde no se ven claramente una organización de trombos. En la imagen A, este es el hallazgo intraoperatorio del aneurisma, y en la imagen B, podemos ver ahí la descendente anterior de la imagen A donde dividiría la parte del ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. En la imagen B podemos apreciar todo lo que es el postoperatorio, donde se realiza la grafia del aneurisma. Siguiente diapositiva. Bien, ahí vemos cómo los doctores, los cirujanos pasaron el video, donde se realizaron la incisión del ventrículo. Y ahí más o menos, como comentaba un poquito el doctor, si bien en el ecocardio no se aprecia, no se ve tanto la formación de trombos, los trombos organizados, comentaron los doctores, los cirujanos, que se extirpó gran cantidad de trombos. Ahí podemos ver cómo están sacando una gran cantidad de trombos. Estamos viendo, ¿me escuchás? Estamos viendo el ecocardiograma, ahora volvimos a la cirugía, al inicio. Ahí estamos viendo el quisiera explicar lo del eco. Ahí podemos ver la comparación del ecocardiograma, cómo es el preoperatorio y el postoperatorio. Sí, se ve muy bien, Se ve muy bien. Quedó con un deterioro moderado de la función, probablemente. Así es, se recuperó bastante de un 20 o 25% que tenía en el preoperatorio, posterior quedó con un 35-40% de la fracción de sección. ¿Y clínicamente el paciente mejoró la insuficiencia cardíaca después de la cirugía o cómo? Sí, mejoró bastante. Perfecto. Como comentario, no volvió a realizar, no ha tenido otro episodio de taquicardia ventricular. Sí, porque removieron la siguiente diapositiva. Recordaron la geometría ventricular, esa cicatriz está, bueno, no hay cicatriz o está menos tensión y debe gatillar menos arritmia. ¿Vemos la imagen en el electro? Sí. Sí, se ve perfectamente el electro, en donde, como comentaban acá, claro, las precordiales no han cambiado mucho, pero bueno, como que se cambió una cicatriz por otra, ¿no? La del aneurisma y ahora la de la cirugía. Pero bueno, la mejoría del ecocardiograma es muy contundente. El paciente le pusieron un desfibrilador también, ¿no? Así es. Bueno, ese es el mejor monitoreo que tiene para asegurar que no tuvo taquicardias, porque es como que tiene un holter de por vida, ¿no? Entonces, cualquier taquicardia que tenga, el desfibrilador la va a almacenar. Y si el desfibrilador no cuenta nada de eso, es porque es verdad que está libre de arritmias. Okay, ¿cuánto tiempo de seguimiento lleva el paciente? Sí. Hola. Estamos viendo la diapositiva de la alta médica, decíamos. Bien, muy bien. Luego de 6 días del postoperatorio sin complicaciones, se indica la alta sanatorial con el tratamiento médico por insuficiencia cardíaca y los controles por consultores externos, a la espera del implante del CDI. Luego de los 30 días,
se realizó la colocación del CDI, por cuestiones de obras sociales, esas cositas. ¿Y ahora cuánto tiempo lleva desde el alta? Y desde julio hasta la actualidad, doctor. A julio de este año, ok. 4 meses, sí, julio de este año. El paciente no ha vuelto a tener el cuadro de insuficiencia cardíaca, no ha vuelto a repetir ninguna arritmia. Bien, para eso, como te contaba antes, el hecho de tener un desfibrilador puesto es el mejor monitoreo que tiene, además de que le puede tratar la taquicardia, también va a almacenar cualquier tipo de taquicardia que tenga. Así es. Y la posibilidad de dejarlo internado hasta el implante de CDI era muy inconveniente, que decidieron externarlo, porque realmente, si bien se hizo la neurismectomía con éxito y mejoraron todos los parámetros clínicos, y la taquicardia también parecía venir de ahí, bueno, siempre está un grado de incertidumbre de si puede repetir alguna taquicardia ventricular. O sea, ¿ustedes tuvieron como primer intención ponerle el desfibrilador internado? ¿Cómo fue la estrategia ahí? Y luego del postoperatorio, de la neurismectomía, el paciente no había vuelto a repetir cuadros de arritmia, sin cuadros de insuficiencia cardíaca, venía con buena evolución, y bueno, por cuestiones de obra social, no se lo ha podido tener al paciente, demoraba mucho, digamos, el CDI, y bueno, la obra social no autorizaba, así que se lo colocaron en el segundo tiempo. Bien, ok. En el escenario ideal sería ideal implantárselo previo al alta, ¿no? Quería comentar eso. Te quería hacer una pregunta. Sí, exactamente. ¿Tenés un eco más reciente de ahora? No. ¿Sí cambió algo o mejoró un poco más la contractura? No, la verdad es que no tendría, doctor. Sé que el doctor va a control con su médico de cabecera en el interior y se comunica con el cardiólogo de aquí, el doctor, pero no, la verdad es que no he conseguido un eco actual del paciente. Pero lo que sí me lo ha comentado el doctor, que le he comentado el doctor del interior, el doctor de cabecera, que no ha vuelto a repetir ningún cuadro de insuficiencia cardíaca ni de arritmia. Bueno, acá desde la sociedad te queremos felicitar realmente a todo el equipo, a la cirugía, electrofisiología, insuficiencia cardíaca. Un muy, muy lindo caso. Así que bueno, felicitaciones a todos ahí. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido un placer poder presentar el caso. Espero que sea el primero de muchos. Y sí, la verdad que elegí este caso porque me ha parecido bastante interesante, bastante lindo. Y bueno, comentarlo con el equipo. Bien, un aporte adicional sería que si el paciente continúa sin episodios, podrían animarse a sacarle la amiodarona también en algún momento, porque todos sabemos los efectos adversos que tiene. Y bueno, si el paciente lo máximo que puede hacer es que tenga una taquicardia, reciba una descarga y volver a iniciársela, ¿no? Sí, podría ser también, doctor. Sí, se podría sacar. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Un Pablo Capilla. comentario. Sí. Que el paciente no se lo había coagulado, no se le había dado tratamiento por la coagulación, por el paciente como era del interior de zona rural, por ahí no convenía, no tenía buen control, así se nos hemos decidido no anticoagularlo. Está perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor Capilla, por la presentación. Muchas gracias a todos. Tenemos también al doctor Barrio Nuevo desde Catamarca. Doctor Barrio Nuevo, ¿nos escucha? Sí, buenas noches, ¿cómo le va? Tuve algunos problemitas de conexión de internet, ahora ya estamos participando activamente aquí de la jornada, la cual felicito al colega Pablo Capilla de Santiago del Estero. Muchas gracias por participar, doctor. Y ahora vamos a pasar al caso del doctor Mariano Estofán. Él es del distrito de Tucumán. Doctor Mariano, ¿nos escucha? Buenas noches, sí, lo escucho muy bien. Muy bien. Queda doctor Estofán en manos del doctor Barrio Nuevo y estamos a la escucha de su caso clínico. Bueno, perfecto. Antes que nada, muchas gracias por la invitación para participar de este evento y la idea es mostrar dos casitos clínicos breves de un tema similar de ambos para ver un poquito
la influencia y la relación del deporte en la hipertrofia en sí, ya veremos qué tipo de hipertrofia. La siguiente, por favor. El primer caso es un varón de 26 años. ¿Podemos volver una? Ahí está. Es un varón de 26 años, deportista, practicaba de forma diaria pádel y fútbol, de deportes isotónicos principalmente, con un electrocardiograma en un control que evidenció una alteración de la polarización, principalmente en precordiales izquierdas de 5 y 6 tenía ondas T negativas, y un eco que estaba informado como normal. Ante esto, con este paciente se decidió hacer una resonancia cardíaca para descartar la presencia de micropatía hipertrófica. La siguiente. Muy bien. Aquí podemos observar unos cines longitudinales en 4 cámaras. Los cines, al menos a mí, me dejaron de funcionar sin tener la imagen estática. Pero bueno, como para destacar en estos cines, si ustedes tienen la suerte que se esté moviendo, para destacar por ahí lo que llamaba un poco la atención en estos cines longitudinales era visualmente un aumento del espesor a nivel de los segmentos apicales del ventrículo izquierdo, que en las sístoles se veía que había una obliteración sistólica a nivel apical un poquito mayor de lo habitual. No sé si el doctor Pérez de Arenas quería hacer algún comentario, si él lo ve en movimiento. No, se ve claramente, ¿no? Un engrosamiento muy anormal de los segmentos apicales, que me imagino, digamos, el espesor máximo, ¿cuánto es en los segmentos apicales? ¿Llega a 15? Sí, era superior a 15. Superior a 15, o sea que cumple criterios de miocardiopatía hipertrófica apical, y ese remodelado nunca se ve en un deportista, ¿no? Es francamente patológico, ¿no? Así que y bueno, más con las T negativas, es una miocardiopatía hipertrófica. Exactamente. Muy bien. Lo interesante es que el ecocardiograma era normal, ¿no? Siempre cuando uno ve un electro anormal, y por más que el ecocardiograma sea normal, uno tiene que avanzar con una resonancia, ¿no? Así que digamos, este caso lo ejemplifica muy bien porque es una zona ciega del eco. Lo apical, lo anterolateral basal y lo inferoceptal son zonas que el ecocardiograma quizás no ve tan bien, y ahí la resonancia puede ayudar. Exactamente. Muchas gracias, doctor. La siguiente. Muy bien. Este es un barrido en eje corto que va desde la base del corazón hasta el ápex. No se está moviendo, no sé si le pueden poner play, por favor. Ahí te ponemos play. No. Perfecto. Ahí ya se pasó a la diapositiva siguiente que... No muestra nada distinto al anterior, simplemente esto siempre se hace para hablar los volúmenes y medir bien los espesores, principalmente en segmentos basales y medios, porque los espesores apicales se miden mejor en los ejes longitudinales, para evitar medirlo cuando uno corta el bisel a nivel apical. En estos también se aprecia que a nivel de los segmentos apicales el espesor está un poquito aumentado, y haciendo el cálculo de los volúmenes, el paciente tenía un volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y de fin de diástole del ventrículo derecho, ambos indexados dentro de valores normales, tirando el límite superior de los valores normales para edad y para sexo, fracciones de eyección de ambos ventrículos conservadas y una masa del ventrículo izquierdo que estaba un poco por encima del valor normal indexado para su edad y para su sexo. La siguiente. Muy bien. Estas son fotos, esto no es un cine, donde se mide el espesor a nivel septal, y vemos que a nivel septoapical y anteroapical tiene 17 milímetros, como dijo recién el doctor Pérez de Arenas, 15 milímetros a nivel apical ya es criterio diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica apical, una relación de 1.3 entre el máximo espesor apical y el espesor basal también es diagnóstico, pero en este paciente simplemente con el espesor per se solo ya lo cumplía el diagnóstico.
Y otra cosa importante en lo que dijo el doctor, esta no es una expresión fenotípica de un paciente que tenga un corazón de deportista. El corazón de deportista lo que hace es aumentar de forma homogénea los espesores, no de esta forma. La siguiente, por favor. Y bueno, y aquí están los ratios que uno hace habitualmente para ver si el cambio morfológico del corazón corresponde o no a un corazón del deportista, y tiene un ratio entre el volumen de fin de diástole y la masa del ventrículo izquierdo de 0,98, muy por debajo del 1.37 que sucede el corte, lo cual habla de que hay más masa que volumen, o sea, ya en contra del remodelado habitual del deportista con deporte isotónico, y el ratio del máximo espesor pretal diastólico sobre el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo de 0,17, siendo mayor a lo que uno espera en un deportista, que es menor a 0,15. Ambos ratios nos habla a favor de lo que venimos viendo, de que esto parece una hipertrófica apical realmente, y no una adaptación de un corazón de deporte inglés. La siguiente. Se hizo un T1 mapping, que esto es básicamente un mapeo de los distintos valores de T1 del músculo cardíaco para evaluar la presencia de fibrosis difusa, y tenía un valor que era normal para el valor que estaba estandarizado en estresador, porque se tiene que estandarizar en cada uno. Lo cual también habla básicamente de que no hay fibrosis intersticial, porque es fibrosis difusa. La siguiente. Estas son secuencias de realce tardío en los ejes longitudinales de 2, de 4 y de 3 camas, y se puede observar a nivel apical, anteroapical, septal y lateroapical pequeños parches de fibrosis intramiocárdica en los segmentos de máximo espesor. Esto va a favor de que esto es una miocardiopatía hipertrófica, que habitualmente cuando expresan la fibrosis, lo más común es a nivel de los segmentos con máximo espesor o a nivel de las inserciones del ventrículo derecho en el ventrículo izquierdo, tanto lo anteroceptal como lo intraceptal. Si quieres hacer un comentario del doctor Diego Pedrosa, seguimos. No, digamos que el gadolinio confirma, ¿no? Que es una patología, una miocardiopatía hipertrófica, porque ese gadolinio focal intramiocárdico también no se ve en deportistas, ¿no? O sea que refuerza el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Y te quería hacer una pregunta. ¿Le calculaste el SB? El volumen extracelular. Bueno, ahí está. Ahora nos comentaste, dice que eso va a ser muy interesante. Bien. Y aquí, bueno, en estos ejes cortos también que van de base a apex, se ve que a nivel de la inserción, la siguiente, que justo parece una flechita, de la inserción inferoceptal del ventrículo derecho, se ve un pequeño parche de fibrosis que sigue hablando a favor de que esto es una miocardiopatía hipertrófica en un paciente. La siguiente, por favor. Y este es el cálculo del volumen extracelular, que tiene un valor de 20%, lo cual habla de que no hay fibrosis extracelular, no hay fibrosis intersticial, no hay un aumento de la matriz extracelular. No sé si quieres hacer algún comentario, doctor. No, y digamos, hay veces que uno puede hacer esto a nivel basal, medial o apical, digamos. Sería muy interesante ver a nivel apical si el SB te da aumentado, excluyendo las zonas de realce, solamente dejando los segmentos apicales, estimando el SB. Nosotros lo que hacemos es basal y medial, a veces hacemos el apical. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo. Pero bueno, si tenés el apical, después, ¿no? Ver si el SB apical da normal. El SB es el porcentaje de matriz extracelular. Más o menos la matriz es un 30-25% de la masa. Lo demás, el 70-75% son miocitos. Y lo otro es matriz intersticial. Esto que estamos viendo, el SB, la matriz intersticial. En la miocardiopatía hipertrófica puede estar aumentada, ¿no? Si hay mucha fibrosis. No es el corte apical, este es un corte. El corte apical es un corte de segmento medio. Y como dijo el doctor, este no es el caso, o sea, al menos en este segmento, a nivel medio, no tenía el SB, el volumen extracelular, aumentado. Tenía una matriz intersticial dentro de valores normales. Y la siguiente, por favor.
Así que el diagnóstico de este paciente fue una miocardiopatía hipertrófica apical con hipertrofia moderada, 17 milímetros, con leve focal, tenía algunos parches de fibrosis focal y sin fibrosis intersticial. La siguiente. Su médico de cabecera le indicó suspender el deporte durante 6 meses y luego le hizo una nueva resonancia magnética. La siguiente. Acá vemos los cines longitudinales. La verdad es que es difícil hablar algo visualmente, pero impresiona que los espesores están un poco menores que lo que se ve en la imagen previa. Va a ser un poquito más claro cuando hagamos la medición. La siguiente. En este eje corto, este eje corto, se ve exactamente lo mismo. Buena función ventricular y a nivel apical los espesores que visual impresionan un poco menor. Y la siguiente, por favor. Bueno, nuevamente los volúmenes de fin de diástole de los ventrículos seguían dentro de valores normales, igual que la fracción de eyección, y la masa sí había disminuido. Antes estaba por encima de 100 gramos por metro cuadrado y ahora está dentro de valores normales. Y la siguiente. Y cuando hicimos la medición de los espesores a nivel anteroapical y a nivel cepapical, que antes tenía 17 milímetros, ahora tenía menos de 12 milímetros. O sea, en este momento el paciente, 6 meses después de haber dejado el deporte, no tenía fenotípicamente una miocardiopatía hipertrófica. La siguiente. El ratio entre el volumen y la masa seguía dentro de valores que no corresponden a un corazón de atleta, y el ratio entre el máximo espesor y el volumen de fin de diástole sí le daba un poquito más cerca de lo que, o sea, dentro de lo que uno considera como corazón de atleta, pero principalmente a expensas de que habían disminuido los espesores. La siguiente. El T1 mapping, el T1 nativo, seguía siendo normal. La siguiente. En las secuencias de realce tardío, la siguiente, todavía se observaban parches de fibrosis a nivel anteroapical y septoapical. También infraoapical chiquitito. La siguiente. La siguiente, también se ve que sigue estando el parche de fibrosis en la sección infraseptal media del ventrículo derecho. Y la siguiente, por favor. Y el volumen extracelular a nivel médico nuevamente seguía estando dentro de valores normales. La siguiente. El diagnóstico con esta resonancia sobre el paciente fue que al momento de la resonancia había una ausencia de expresión fenotípica de miocardiopatía hipertrófica, ausencia de fibrosis intersticial, seguía evidenciando fibrosis focal y se interpretó como un fenotipo regresivo de miocardiopatía hipertrófica dependiente del entrenamiento. O sea, no se puso en duda el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, sino que lo que se habló del impacto del entrenamiento y del deporte como un modulador de la expresión fenotípica de esta miocardiopatía de base genética. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o pasamos al caso siguiente. Ahí te dan un comentario. Buenas noches, Diego Iglesias. Es cuestionable el acondicionamiento porque la forma de detectar un falso positivo de hipertrofia en un entrenado, en un deportista, a través del detraining es, creo que un concepto ya que tiene años que no usamos por el advenimiento, obviamente, del método por imágenes que nos acabas de demostrar. Porque no tanto en nosotros los médicos que tenemos en claro el diagnóstico, pero por lo menos en el deportista, esto va a generar la falsa expectativa de que no tenía una enfermedad, sino que era un fenómeno propio del deporte. Y después hay que reconvencerlo de que realmente está enfermo. No es aconsejable. Una vez que el diagnóstico está hecho, el diagnóstico es firme.
está descrito perfectamente lo que ustedes comentan, de que la miocardiopatía hipertrófica con el entrenamiento es hipertrofia igual. Y con el desacondicionamiento puede tener una regresión parcial o casi total de la hipertrofia. Así que sugerencia, uno lo puede hacer con fines científicos, con fines académicos, pero con un fin pura y exclusivamente clínico, una vez hecho el diagnóstico, no es necesario el detraining ni el retest para ver si el detraining generó algo. Lo que uno podría hacer el retraining, la repetición de estudios de imágenes con cierta periodicidad para ver la progresión en el tiempo, pero no como para decir, bueno, retrogradó, me planteo otro escenario. El escenario sigue siendo el mismo y las recomendaciones van a seguir siendo las mismas, a pesar de este segundo estudio que muestra este fenómeno que es lindo de observar y de informar y de comentar con los colegas, pero que ya es conocido y no cambia el diagnóstico clínico del paciente. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. La verdad que la decisión de desentrenar al paciente fue más que nada una decisión del médico de cabecera y fue suspender el ejercicio, cosa que por ahí hoy está muy en discusión. No se recomienda suspenderlo, sino hasta un ejercicio moderado está pidiendo. Y le pidió un control a los 6 meses, pero que claramente no cambió el diagnóstico del paciente. Y como usted dice, si de repente el paciente lo lee y lo interpreta solo, va a pensar que ya no está enfermo y eso es una interpretación errónea. Y hay que convencerlo al paciente de que sí está enfermo y de que el deporte de alto rendimiento no es negativo. Y este fenotipo regresivo, justamente algo que no se ve en las mutaciones agresivas, sino principalmente en las mutaciones tipo las apicales, las que tienen un nivel de agresividad o tasa de muerte súbita menores, porque las más agresivas se ven menos afectadas por los moduladores como son la hipertensión, el sexo, el deporte. Así que bueno, en este caso, y de la mano por ahí una mutación, digamos, de alguna forma no tan maligna, y el efecto modulador del deporte. No sé si lo opino. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, te habla el doctor Libov. Más allá de las imágenes que son muy representativas y las has explicado muy bien, la parte clínica de este paciente, cómo fue la estratificación de riesgo en cuanto a su hipertrofia, antecedentes familiares, antecedentes de arritmia, síncopes en ejercicio, si saben de esto, y más que nada, si tenés la información de qué tipo de... Vos nos contaste que jugaba al fútbol y al pádel, qué tipo de actividad hacía, si era competitiva, si era recreativa, lo que ustedes sepan. Bien, en cuanto a la estratificación de riesgo, lo que sé que era un paciente bajo riesgo porque no tenía antecedentes familiares, el electro fue un hallazgo en el contexto de chequeo, no tenía tampoco antecedentes de síncope ni se había detectado arritmia, así que se tomó como una microcardiopatía hipertrófica apical con un riesgo bajo y simplemente seguimiento. Y en cuanto al... ¿La otra pregunta fue? El tipo de ejercicio que hacías y competitivo. De rendimiento. Perfecto. No era un deportista de alto rendimiento, practicaba todos los días, pero no era un deportista de elite ni competitivo en cuanto a que sea profesional. Era deporte amateur principalmente. Ahí la dificultad de hablar de lo que es alto rendimiento y no, pero bueno, hacía todos los días deportes. Bien. Yo para hacerte una aclaración también en ese sentido, porque nos habías hablado de un ejercicio isotónico. Bueno, tanto el fútbol como el pádel son deportes que tienen un componente isotónico, que nos habla del acortamiento de la fibra muscular, pero un componente isométrico también. Son deportes intermitentes, con mucho cambio de ritmo, y frenos, aceleraciones. Eso, bueno, quizás lo vas a plantear más adelante, pero tendría que ver también con nuestra recomendación a nivel deportivo en este paciente. Nivel recreativo, obviamente, si la puede llegar a continuar. Muy bien, muchas gracias, doctor. No sé si quiere que continuemos con el otro caso o si alguien quiere comentar algo más. Una pequeña cosita. ¿El electro cambió o siguió exactamente igual? Siguió exactamente igual. Gracias. No, por favor. Bueno, la siguiente.
Muy bien. Y este segundo caso, breve también, un varón de 47 años, deportista recreacional, unas 2 o 3 veces por semana, ciclismo, maratón, con electro también con alteración de la repolarización, en percordales izquierdas principalmente, sin síntomas cardíacos, y un pedido de una cardioresonancia nuevamente para descartar miocardiopatía hipertrófica. También este paciente tenía un eco, pero que no era normal, informaba una probable hipertrofia de segmentos apicales. La siguiente. Aquí vemos los cines longitudinales en 2 y en 4 cámaras. Algo que se puede ver ahora sin tomar mediciones y nada es la inserción apicalizada de los músculos papilares, que es algo que se asocia mucho al disarray, a la miocardiopatía hipertrófica, las anomalías del aparato subvalvular, la implantación anormal, el espesor aumentado, la elongación de las cuerdas. Bueno, acá se ve la inserción apicalizada, una función conservada, algo de colapso sistólico apical, e impresionaría tener grosores apicales en estos cines, esta vez una visión, por encima de lo esperado, o sea, patológico. La siguiente. Este es el barrido en eje corto, yendo de base hasta el ápex, lo mismo, buena función bioventricular, y algo de colapso sistólico de los segmentos apicales, con espesores ligeramente incrementados visualmente, volumen de fin de diástole indexado, fracción de eyección y masa del ventrículo izquierdo dentro de valores normales. La siguiente. Muy bien. Y en la medición de los segmentos apicales, los espesores, a nivel infraapical, justo que tengo, en realidad tenía 15 milímetros a nivel infraapical, esta medición en la foto sale con un poquito menos, de 13.5, y a nivel septoapical también era 14.6, que es más un 15, o un 14.5, tratamos de no poner .5 en realidad, ser un poquito más redondear con valor exacto, con 15 milímetros cumpliendo criterios de miocardiopatía hipertrófica apical, yendo de la mano con estos músculos papilares insertados un poco de forma apical. No sé si quiere hacer algún comentario con el doctor Pérez de NASA. No, parece, digamos, morfológicamente parece una miocardiopatía hipertrófica apical. Este paciente tiene más hipertrofia difusa, pero ese engrosamiento apical desproporcionado con relación a los segmentos basales es claramente sugestivo de una miocardiopatía hipertrófica apical. Acá el índice de volumen de fin de diástole y la masa queda claramente anormal, ¿no? Así que parece una miocardiopatía hipertrófica. Perfecto, nosotros también pensamos lo mismo. Los dos índices daban, o sea, no daban para corazón de atleta, los espesores y la distribución un poco más homogénea que el otro, pero los predominio de los segmentos apicales daban más para una hipertrofia apical, así que nos íbamos inclinando hacia ese diagnóstico. La siguiente, por favor. Nada de gadolinio, ¿no? En este caso, el gadolinio no ayuda a poner del sello de miocardiopatía hipertrófica, por más que nosotros pensamos que es miocardiopatía hipertrófica por el engrosamiento, el disarray de los músculos papilares, el índice volumen de fin de diástole masa, bueno, en este caso el gadolinio, en el 70% de los pacientes, o 65% hay gadolinio, este está dentro del 30-35% que no tienen gadolinio, pero el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica sigue estando. Me gustaría ver, digamos, ¿el electrocardiograma era normal en este paciente? No, el electro tenía ondas T negativa, también en precordial izquierdo. No lo tengo en el electro. No lo tengo. Lo que sí, exacto, de acuerdo con lo que usted dice, la ausencia de gadolinio no excluye la hipertrófica, pero la presencia sí nos ayuda al diagnóstico. En este caso no había, pero la presunción diagnóstica era la misma, que era un paciente con una miocardiopatía hipertrófica apical. La siguiente, por favor, y la siguiente, se mostraron los tendría en eje corto. Así que el diagnóstico fue miocardiopatía hipertrófica apical, leve, 15 milímetros de espesor, leve parado, sin presencia de fibrosis focal. En este caso,
No se hizo mapeo T1 ni evaluación de DSB, así que no sabíamos si había o no fibrosis intersticial difusa. La siguiente. Este paciente se negó a suspender el deporte, siguió haciendo deporte como siempre lo practicaba, y después de 6 años se le hizo una nueva resonancia, todavía asintomático el paciente. La siguiente. ¿Cómo progresó en 6 años? ¿Cómo progresó esa miocardiopatía hipertrófica? Impresionante. Nosotros tuvimos ahora un paciente que le habíamos hecho. En el 2008 se había internado con síndrome de dolor precordial, elevación de troponinas y tenía una miocardiopatía hipertrófica apical incipiente. Hoy, 2018, esa miocardiopatía tiene un corazón totalmente restrictivo, compromiso de los segmentos apicales y mediales y gadolinio de más del 22% de la masa ventricular. O sea, uno dice que es benigna, pero guarda que hay pacientes que tienen una evolución maligna de su miocardiopatía. Y este paciente parece ser uno de esos, ¿no? Porque ha progresado mucho. Y ahora me imagino que debe haber bastante gadolinio. Sí, llamó la atención también la progresión tan rápida y tan importante, comprometiendo... Sí. Esos cines son bastante heterogéneos, ¿ves? En la punta, esa heterogeneidad probablemente refleje gadolinio. Muy bien. Sí, el promedio de los segmentos apicales y también algo medio ventricular. Nuevamente se ven los papilares insertados a nivel apical y un poco aumento de tamaño. La siguiente. Y aquí en los cines en eje corto también se veía, si vemos los últimos 3 cines de abajo, casi que la cavidad colapsa en sístole, o sea, mucho mayor colapso, mayores espesores, mayor compromiso. La masa en el estudio PIO era de 60 gramos y ahora de 85 gramos, había aumentado un 30% la masa, un 40% en realidad. La verdad que se había incrementado mucho los espesores de este paciente. La siguiente. La medición en este momento de los espesores era mayor a 18 milímetros, cuando antes estaba en justo en 15 milímetros a nivel apical, principalmente. Y la siguiente. Nuevamente, los índices, los ratios seguían lejos de lo que es un corazón de atleta, por lo cual se mantiene firme el diagnóstico de que esto es una hipertrófica desde el primer momento que se hizo la resonancia. La siguiente. Y en el realce tardío, nosotros también esperamos tener un poquito más de expresión. La verdad que nos pareció que no había, al menos por ahí, con realce tardío uno lo que ve es fibrosis focal. Más allá de que puede haber un poco de heterogeneidad e intuir, lamentablemente no hay T1 mapping ni volumen extracelular. Cuando uno ve un poco heterogéneo puede intuir que hay algo de fibrosis intersticial, que hay algo de aumento de la matriz, que hay algo de retenido, pero no es para ver fibrosis intersticial ni difusa. Si nosotros, al menos en los longitudinales, no nos convencía que haya un tardío, un realce evidente. La siguiente. La siguiente, por favor. Y en los ejes cortos, o sea, en el barrio en eje corto, justo en este segmento, la siguiente, impresionaba para presentar en ese momento lo tomamos como un parche de fibrosis focal. Cuando uno lo ve al corte en 3 cámaras, parece realmente algo de contraste entre la banda moderadora y el septum, pero en ese momento la verdad que lo analizamos bastante, nos pareció que en realidad respetaba lo que era el septum y no la banda, siendo los distintos, o sea, estaba dentro del septum y no entre el septum y la banda, así que en ese momento lo tomamos como fibrosis, a pesar de que no está en una localización típica para hipertrófica, porque no era el segmento más hipertrofiado ni las inserciones, nos parece que ahí podría tener algo de fibrosis. No sé si el doctor Perena se quiere hacer algún comentario. Sí, a mí también me parece que hay algo de fibrosis intramiocárdica en los segmentos apicales. Es muy tenue. Este gadolinio muchas veces lo describimos como una fibrosis intramiocárdica tenue.
Sí. Y una cosa, digamos, interesante es buscar un ROI en la zona que más gadolinio tengas, buscar el ROI, ver la intensidad de señal y compararla con una zona remota. Utilizando 6 desvíos estándares con respecto a una zona sana. Y muchas veces ese gadolinio tenue, aunque parezca mentira, va a estar más alejado que 6 desvíos estándares que una zona sana. Así que yo estoy seguro que en alguno de esos apicos septal que ves, ahí algo de real sí, tiene mucha pinta. Y le va a dar por fuera de 6 desvíos estándares con respecto a una zona bien sana que puede ser ese segmento inferolateral medial, ¿no? Que está bien negrito, y compararlo uno con el otro, seguro que te va a dar. Pero uno le diría un intramiocárdico tenue, compatible con fibrosis. Sí, ahí hubiera ayudado mucho a hacer en esa imagen un mapeo T1 o un SB, pero lamentablemente no lo teníamos. Y la verdad que uno lo ve y dice, por una secuencia Jäger y no una secuencia PSIR, entonces tiene más escala de gris, no todo blanco-negro, tiene pinta de tener algo intramiocárdico ahí, tenue, tal cual. Pero bueno, en ese momento no se lo jerarquizó, al menos como para escribir. La siguiente. No sé, ahí está. Y el diagnóstico final con esto fue una miocarditis hipertrófica apical, con una hipertrofia moderada severa en el 18 milímetros, con mínima fibrosis focal, y se interpretó como un fenotipo progresivo de hipertrófica, probablemente dependiente del entrenamiento del deporte. Esto es difícil de saberlo, el paciente había continuado con su actividad física habitual, pero probablemente es imposible saber si no hubiera hecho el deporte, si esto hubiera sido progresando o no. Pero este es el caso en el que el paciente no suspende, si tiene 6 años y el fenotipo es mucho más agresivo. No sé si quiere hacer un comentario. Yo le quería hacer una pregunta a los deportólogos que están acá. Con respecto a, digamos, es muy común hacer el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica en gente que hace deporte. Entonces uno puede decir, no, mira, hay un sesgo de observación, son pacientes que le pedís rutinariamente electros, ecocardiogramas, estudian mucho y por lo tanto vos pescás miocardiopatías hipertróficas por eso. O por otro lado, uno puede pensar, bueno, que hay digamos, que el deporte, sobre todo el deporte muy extremo, es un gatillo para despertar esa penetrancia incompleta que tienen los genes de miocardiopatía hipertrófica, y en una persona que quizás, si no hubiera estado expuesta a un deporte muy intenso, no hubiera tenido penetrancia, y con el deporte extremo se aumenta esa penetrancia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es el escenario? ¿Esto es sesgo de observación o es que el deporte intensivo puede despertar genes anormales de nuestros sarcómeros? La impresión, no, lo que estamos leyendo es que sí, que la actividad física gatilla genes específicos. De hecho, uno sabe que algunos productos derivados del remodelado agudo que sufren los deportistas, cuando el músculo crece por ruptura, tanto el esquelético como el cardíaco. Y hay trabajos que demuestran que tanto la troponina como la CPK-MB son factores de crecimiento de miocitos. Entonces, sí, despiertan genes, los potencian y probablemente el sesgo está desde el superespecialista o el subespecialista, pero eso es así. Y hay formas que se despiertan más agresivamente y otras más lentas. Llama la atención la edad de este hombre, ¿no? Si este hombre sigue practicando deporte de resistencia, lo que probablemente se vaya transformando va a empezar una fase miocardiopática. En algún momento la fibrosis va a remodelar la punta de ese ventrículo, va a empezar a hacer un pequeño aneurisma y probablemente en una década estemos en la insuficiencia cardíaca. Yo te quería hacer una pregunta. Si hace 6 años, ¿qué tipo de entrenamiento lo hubieses permitido? ¿Y cada cuánto lo controlarías? A ver, hay el algoritmo de Maron de las áreas grises
en los últimos 5 años agregó 2 ítems más, que uno es el realce tardío y la fibrosis intramiocárdica, y el otro es consumo de oxígeno mayor al 110% del predicho. Para posicionarnos en qué tipo de atleta es, tenemos que tener una medida de su capacidad funcional. Si este hombre deportista tiene una capacidad funcional moderada, como atleta tiene entre 9 y 11 metros, es un atleta puramente recreativo y lo que tiene es una miocardiopatía hipertrófica apical agresiva. Ahora, si este hombre tiene 60 mililitros de consumo de oxígeno, está en el 150% del predicho, probablemente sea distinto, y lo que uno haría en ese caso es bajarle las cargas. Decirle, si bueno, tu objetivo como atleta es correr 42 kilómetros y tenés un volumen de entrenamiento semanal de 50 a 60 kilómetros semanales, cambiate, pasate a 21, baja el volumen de entrenamiento a la mitad, mete alguna carga distinta, algo de fuerza-resistencia, y quizás vamos a bajarle el consumo de oxígeno un 10, un 15%, y la progresividad, dependiente del deporte, va a ser menor. Obviamente no preguntamos acá el contexto de si se reestratificó el riesgo arrítmico de este hombre, ¿no? Si sigue estando como hace 6 años, que no tenía arritmias, que no tenía, podemos permitirle, bajando las cargas, seguir entrenando. Ahora sí, el problema es que ante la presencia de gadolinio probablemente también le cambie el riesgo arrítmico, ¿no? Entonces acá habría que reestratificarlo. Si sigue siendo un tipo de bajo riesgo desde el punto de vista de arritmia ventricular, bajarle las cargas, pero en estos dos contextos, si es realmente un atleta de cierto rendimiento o es un recreativo. Si es un recreativo hay que restringirlo porque la hipertrofia es muy agresiva. Ahora, si es un atleta de alto rendimiento desde el punto de vista de la ultra endurance, bajándole las cargas, quizás el tipo pueda seguir haciendo una vida cercana a lo que a él le gusta y nosotros lo protejamos de la progresión de la enfermedad. Una pregunta, Diego. Vos hablas de consumo. ¿Tiene que ser consumo o puede ser con una ergometría? No, puede ser una ergometría. A nosotros en el servicio estamos, por suerte, logrando cambiar el pensamiento de los técnicos de una ergometría estetista a una ergometría que en el contexto de tipo de pacientes, lo que a mí no me interesa es el ST, me interesan las arritmias y la capacidad funcional. Y hoy por hoy estamos viendo muchas ergometrías en pacientes con miocardiopatías hipertróficas que el técnico la suspende por terminación del protocolo de Bruce, ¿sí? Y la terminación del protocolo de Bruce implica 21 METs de carga, ¿sí? Ahí tenemos que apuntar. El tema es cuando es la ergometría por la galería y uno no sabe si llegó a su capacidad máxima de esfuerzo y demás. En este tipo de pacientes, en óptimas condiciones de seguridad del ambiente ergométrico, hay que terminar por agotamiento o finalización del protocolo. Yo quería hacer un comentario, estoy de acuerdo totalmente con lo que decía el doctor Iglesias, sobre todo en el caso clínico último, que bueno, nos preguntábamos un poco si esa hipertrofia, como vos decías, en un paciente que después de 6 años siguió haciendo deporte de intensidad, es producto del entrenamiento o es producto de la progresión de la enfermedad en sí misma. Bueno, eso no lo podremos saber, pero lo cierto es que inicialmente uno fisiopatológicamente pensaría que mayor ejercicio o seguir con el ejercicio de intensidad favorecería la hipertrofia a nivel obviamente de este paciente. Falla diastólica, mayor carga rítmica y obviamente mayor riesgo de muerte súbita. Sin embargo, últimamente están viendo estudios inicialmente en ratas, que bueno, no fue tan así. Incluso el deporte obviamente de menor intensidad no solo no mostró mayor hipertrofia, sino que tuvo una regresión de la hipertrofia. O sea que inicialmente algo que nosotros considerábamos durante muchos años
bueno, una contraindicación absoluta del ejercicio competitivo. Bueno, hoy por hoy se están tomando algunas dudas y bueno, hoy por hoy tenemos más dudas que certezas con respecto al comportamiento de la hipertrófica y la indicación del ejercicio. Por eso uno tendería a pensar que este paciente quizás sería más un avance de su propia enfermedad que producto del deporte. Este año terminamos de escribir el consenso argentino de rehabilitación cardíaca y pusimos particular énfasis en las nuevas indicaciones de rehabilitación cardiovascular y pusimos a la miocardiopatía hipertrófica. Citamos este artículo que vos decís de Ratas y citamos uno prospectivo, randomizado, de pacientes con miocardiopatía hipertrófica en los que se les realizó medición de espesores pre y post entrenamiento. Y se ve que en un grupo controlado de este tipo, en 6 meses de entrenamiento no había una progresión significativa y obviamente era seguro. Así que pareciera también que hay un grupo que no hipertrofia más con el ejercicio y que se beneficia en cuanto a capacidad funcional. Sí, un último comentario con respecto a lo que se estuvo hablando del riesgo arrítmico, sobre todo después del seguimiento y de la segunda resonancia. Las últimas guías, tanto las nacionales de muerte súbita como de miocardiopatía hipertrófica, así como las guías internacionales americanas y europeas, prácticamente ya abandonaron el viejo concepto de criterios mayores y menores en miocardiopatía hipertrófica y se incorporó o sea, el concepto es tomar las variables como variables continuas, por ejemplo. Antes se decía gradiente mayor de tanto o espesor mayor de tanto y era una variable dicotómica, o sea, tenía 35... Sí, tenía 32, no. O sea que. Entonces ahora se toman las variables como variables continuas y bueno, se introduce el número directamente. Y eso se incluye en una fórmula muy compleja que es imposible de hacer a mano. Se hace en la página web o se desarrolló una aplicación. Y eso surge de un estudio europeo que lo demostró. Y bueno, todas las guías tomaron la información de ese estudio y la incorporaron. Volviendo al caso, bueno, nos falta bastante información para poder establecer el riesgo de muerte súbita de este paciente, pero básicamente las variables son la edad, el diámetro de la aurícula izquierda, el máximo grosor del ventrículo izquierdo, el máximo gradiente, y después algunas dicotómicas como el síncope inexplicado, que tiene que ser inexplicado, porque si es claramente vasovagal no habría que contemplarlo, el antecedente familiar de muerte súbita y la presencia de taquicardia ventricular no sostenida. Y después, en la guía argentina de muerte súbita, que a mí me tocó justamente elaborar el capítulo de miocardiopatía hipertrófica, nosotros pusimos algo que estaba en otras guías también, no es que lo inventamos nosotros, pero que en cuadros intermedios hay 2 cosas que se podrían considerar como para desempatar, si hay alguna duda. Uno es la caída de la tensión arterial en el ejercicio, que se abandonó como criterio absoluto, pero sí en pacientes menores de 40 años tendría algún valor. Y el otro es la presencia de fibrosis en la resonancia magnética, y que en los estudios de resonancia, seguramente el doctor de NASA me puede corregir, pero se toma como un porcentaje de fibrosis mayor al 15%, ¿no? Como valor de predictor de muerte súbita en esta población. Bueno, los felicito por los 2 casos. Doctor Hugo Barrio Nuevo de Catamarca, ¿quiere decir algo? Complicado para nosotros para el equipo, la verdad que muy buena presentación. Felicitaciones. Bueno, acá estamos quienes habla, Rodrigo Alderete, la doctora Brandani, el doctor Pérez de Arenaza, los panelistas. Está Hugo Silva desde Bariloche, Claudio Majul también conectado. Y acá le doy a Daniel Cornejo, que es el coordinador y organizador de todo esto. Bueno, les agradezco a todos por su participación, especialmente bueno, a los representantes de los consejos, al doctor Diego Iglesias, director del Consejo de Cardiología del Ejercicio, al doctor Ligó Pablo, de staff del área de Cardiología del Deporte del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y al doctor Claudio Adid, staff del área de Electrofisiología de Arritmias de Hospital Cosme Argerich. También felicitamos obviamente a los expositores por sus excelentes exposiciones. Agradecemos, doctor Pablo Capilla, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Pablo, muchas gracias por participar.
Muy bueno tu caso. No, muchas gracias a ustedes, doctores. Te despedimos desde acá de Buenos Aires. Doctor Mariano Estofán. Sí, los escucho. Mariano, muy buen caso, felicitaciones, muy buena la discusión acá con los expertos. Y felicitaciones y esperamos. Gracias por la invitación a participar. Muchas gracias. Y el doctor Barrio Nuevo, desde Catamarca. Muchas gracias, doctor Barrio Nuevo, por su participación. Gracias a ustedes, ya que hemos convocado a varios de los asociados, hemos participado de este interesante y felicito a la de distintos de verdad por hacer este tipo de eventos. Muy bien, felicitaciones a todos, muchas gracias por participar y damos por cerrado esta actividad. Muchas gracias.